Nosotros Antonio Zamora, socio de Macroyield. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, por empezar por el principio, ya estamos viendo una fuerte subida en las acciones europeas, contagiándose también del fuerte rally que vivieron ayer, tanto las acciones como los bonos en Estados Unidos. ¿Cambio de sentimiento? ¿Mejora el estado de ánimo de los inversores? Bueno, mejora aparentemente, pero no hay que perder de vista que venimos de niveles muy bajos en los precios, de mínimos en la renta variable la semana pasada de este ciclo de caídas y también de caídas intensas en la renta fija, con lo cual ponerse muy optimista con el rebote de este principio de semana pues es excesivo. Yo diría que se trata de una corrección en gran medida técnica, apoyada un poco por una cierta mayor confianza en que la política pues, puede ser sensible a la situación de los mercados y al riesgo de recesión, pero en cualquier caso todo apunta desde nuestro punto de vista a que es prematuro pensar que estas recuperaciones puedan ser el inicio de un movimiento sostenido al alza en la renta variable. Es verdad de ver a los índices subiendo de nuevo, que a veces se nos va la fuerza por la boca. Tenemos la impresión también de que el mercado sobrereacciona también a lo positivo y a lo negativo. Estoy introduciendo ya el tema de Credit Suisse. Ayer llegó a caer casi un 12%, al final cerró en tablas y hoy está subiendo entre un 4 y un 5%. No sé, ¿cómo se explica todo esto? Este giro tan violento. Bueno, pues yo creo que sí, que una parte de la explicación de todo esto, de las caídas y de las subidas, se explican por un entorno, un contexto de nerviosismo, que es el mismo contexto de nerviosismo que provocó hace pocos días las fuertes caídas en los activos británicos, ¿no? Y en particular en sus bonos, y que propició esa reacción del Banco Central de Inglaterra, del Banco de Inglaterra, pues comprando deuda, ¿no? En contra de su política monetaria restrictiva. Y bueno, pues es un contexto en el que la estanflación, las cuentas públicas presionadas, pues pone nervioso a los inversores y hace temer que pueda haber algún eslabón débil en las muchas cadenas que hay en el contexto financiero que pueda propiciar males mayores, ¿no? Por una parte, pues hace una semana pues eran los fondos de pensiones en Reino Unido los que parecían en peligro, y ahora pues en el sector financiero pues es Credit Suisse el que ha sido, digamos, la víctima propiciatoria, ¿no? Con un contexto, digamos, relativamente objetivo que podía favorecerlo, como es su historial de pifias, ¿no? En los últimos años, de multas, de errores de inversión, cambio de gestores, y recientemente pues tienen en perspectiva pues hacer una reestructuración. No acaba de informar cómo va a ser, todavía hay que esperar hasta el 27 de este mes para conocerlo. Y bueno, pues en ese contexto, en un sector pues que no es especialmente bollante como es el financiero, ha dado lugar a especulaciones y a que unos mercados muy poco profundos ahora mismo, como los de CDS, pues se disparen y hagan pues que se enciendan todas las alertas. Pero de fondo queda una institución financiera con ratios de solvencia elevados y de liquidez, y con una probabilidad que, mirándola fríamente, parece muy baja, una probabilidad de impago o de quiebra que resulta muy baja. Por tanto, cuando las inquietudes y las histerias mayores remiten un poco, pues tiene sentido que a partir del juicio más ponderado de algunos analistas y no mucho más, pues se recupere la acción y se vea pues que el nivel al que había llegado pues era una oportunidad de compra. Credit Suisse están subiendo hoy, como digo, en la jornada entre un 4 y un 5%. Siguen disparados los seguros contra impago, los famosos CDS, que se hicieron tan famosos también, además, durante la crisis soberana de 2012. ¿Usted cree que hay más eslabones débiles, además de Credit Suisse, en el mercado dentro del sector financiero? Pues
Hombre, siempre los hay. Hay otros bancos que tienen también un valor, digamos, contable muy bajo, como es el caso de Credit Suisse, ¿no? Y podemos hablar de bancos importantes como Deutsche Bank o Crédit Agricole o Unicrédito. Pero en ninguno de esos casos, digamos, parece que haya mimbres para una alarma seria, ¿no? Y para un riesgo serio. Son eslabones un poco más débiles que, como decía antes, pues resultan víctimas propiciatorias en momento de inquietud, pero que lo normal, salvo que la situación se complique mucho por otros frentes, lo normal es que no llegue muy lejos, ¿no? Como parece que está siendo el caso con Credit Suisse. He empezado yo hoy hablando de otro banco, en este caso el Banco Central de Australia. Creo que por ahí es por donde llega una de las grandes sorpresas positivas de la jornada. Ayer se esperaba una subida de 50 puntos básicos en los tipos en Australia. Al final se quedó a mitad de camino esa subida de tipos de interés, 25 puntos básicos. Parece que ya es el primer banco central un poco en ver las orejas al lobo. ¿Cree usted que es una señal, un indicio de que próximamente también otros bancos centrales podrían replantearse su estrategia, más allá de que las declaraciones Pues, de sus miembros vayan a continuar, creemos o pensamos, por el mismo camino? son pequeños indicios preliminares. Yo creo que sería mucho decir, pensar que es el primer paso de otros muchos inmediatos en esa dirección. Creo que es prematuro eso, pero sí que lo considero yo también indicios preliminares, como también incluso se puede considerar que la propia reacción la semana pasada del Banco de Inglaterra comprando bonos, ¿no? Aunque dejó muy claro que eso no era política monetaria, sino que era política de estabilidad financiera, pero al final es una señal más de muestra de flexibilidad del mundo político ante los riesgos financieros y económicos. Luego la propia marcha atrás, aunque sea muy parcial, del gobierno británico, ¿no? en su paquete de recortes de impuestos, pues es otra señal de flexibilidad o de receptividad a los mercados. Y sí, yo diría que esto que ha hecho el Banco de Australia, esta sorpresa, digamos, a la baja, tiene que ver también con ese contexto de mayor temor en los mercados, de mayor volatilidad y de no querer echar más leña de lo necesario al fuego. Aún así, sobre todo si el mercado se sigue estabilizando, ¿no? Esa parte, la parte más de mayor volatilidad y más excesiva, se sigue tranquilizándose en los próximos días, pues es probable que los bancos centrales vuelvan a centrarse más en lo que les preocupa de fondo, que es la inflación tan alta y que se les ha ido un poco de las manos. Y por eso decía que, aunque son indicios preliminares, todavía el poner ya el final de esas subidas como inminente quizás sea prematuro. Pero insisto en que sí creo que es un paso en esa dirección y que es probable, por ejemplo, que en el caso de la FED yo veo difícil que sus previsiones de tipos, las de sus miembros, los miembros del FOM, en las próximas semanas o en las próximas reuniones vayan a ir mucho más allá de lo que ya han ido en la última reunión, ¿no? Con una revisión clara al alza. Probablemente estemos ya un poco en zona cercana a techo en previsión de subidas de tipos y eso pronto puede quizás empezar a traducirse en un techo en las rentabilidades de la deuda, ¿no? Pero es prematuro quizá darlo ya por hecho, ¿no? Todavía quizá podemos tener algunos días o semanas de episodios de repuntes antes de que algo así se consolide. Estamos hablando, si le parece, de la Reserva Federal. La FED proyecta que los tipos de interés terminen en 2023 en el 4,6%. Recordemos que ahora mismo están, si no me equivoco, en el 3,25%. Ayer la televisión norteamericana Fox dijo que los miembros de la Reserva Federal estaban cada vez más, no utilizaba la palabra asustados, pero se dijo que había una preocupación creciente por la velocidad en el ritmo de subidas de tipos de interés. Lo cierto es que la probabilidad de que la próxima subida de tipos en Estados Unidos siga siendo de 75 puntos básicos, creo que esta mañana los futuros, los derivados estaban en el 70-80%. Sí, al final el mercado y las expectativas en general, los futuros en general, pues se han relajado desde el momento más alto tras el anuncio del paquete fiscal en Estados Unidos. Ha habido una relajación, sí, el mercado ha percibido una voluntad de reacción de los bancos centrales ante el mayor riesgo financiero. Y mientras ese riesgo no se considere, digamos, neutralizado,
es decir, pues que se estabilicen un poco las rentabilidades, que el ritmo de subida no sea tan fuerte, pues probablemente pesará más esa idea de no vamos con lo que ha pasado con el Banco de Australia, el Banco Central de Australia, la idea de no vamos a echar mucha más leña al fuego. Y en ese sentido, si de aquí a la próxima reunión de la FED, en la reunión en la que subirían 75 puntos básicos, pues la situación de volatilidad y de repuntes en la vida pública pues no se ha arreglado de manera clara, sí que es factible que suban menos, ¿no? Nuestra apuesta de momento sigue siendo los 75 puntos básicos, pero desde luego van a ser sensibles a un endurecimiento de las condiciones financieras mayor de lo que se esperaba, ¿no? Y en este caso de la mano de las subidas de las rentabilidades, ¿no? En la medida en que suban mucho no les va a gustar porque es inestabilidad para los mercados en general y además ya habría hecho el mercado parte del trabajo que pretende hacer la FED subiendo tipos. Así que sí, yo creo que son sensibles, que van a serlo. Creo que es prematuro decir que no van a subir 75 puntos en la próxima ocasión, pero al menos hemos visto claramente que los bancos centrales son sensibles a lo que pasa en los mercados y que si estos se desmadran demasiado, por decirlo así, están dispuestos a aflojar el ritmo. Enfriar la economía norteamericana, que recordar, que a nadie se le olvide, que también otro de los objetivos no oficiales de la Reserva Federal es pinchar la burbuja, aunque es un término que evidentemente tampoco ellos van a utilizar, precisamente porque son ellos los que la han generado. De momento, lo que no cambian son las proyecciones de los bancos de inversión, que continúan rebajando los objetivos, por ejemplo, para el SP500 de aquí a final de año. Sí, y eso es algo que casi hay que verlo como algo positivo, por lo menos desde nuestro punto de vista, porque bueno, nosotros hace ya varios meses que tenemos perspectivas, digamos, más desfavorables para la renta variable, y el hecho de que las estimaciones de bancos de inversión y en general pues tiendan a moderarse y a hacerse más realistas, pues no puede dejar de ser nunca una buena señal, porque en la medida en que todo el mercado pues asuma con realismo los objetivos, pues se llegará antes al final de las caídas y a la posibilidad de un rebote más sostenible. Pero vamos, sí, a nosotros nos parece razonable que este tipo de ajustes se vayan haciendo y bueno, pues todavía creemos que los riesgos, por lo menos de cara a las próximas semanas, siguen sesgados a la baja para la renta variable en mayor medida que al alza, y sobre todo pues porque el riesgo de recesión es muy alto y una recesión próxima, por más que pueda ayudar a las expectativas de tipos a la baja, no deja de ser un evento negativo para la renta variable. Y es verdad que la renta variable reacciona pronto y anticipa pronto, pero con eso y con todo pensamos que todavía el contexto no es lo suficientemente favorable. Mucha paciencia, además siempre hay que incluir en la ecuación, por supuesto, los riesgos geopolíticos, factores que están fuera del control de los inversores. Y como decían también en nuestros pueblos, los mayores, una golondrina no hace verano, así que hay que tomárselo todo con mucha calma, mucha paciencia, mucha prudencia, pero por supuesto también viéndolo desde respecto también, aunque sea esa chispa, ¿no?, de esperanza que nos puede señalar el camino tras esa decisión tomada por el Banco de Australia, que soy un poco el protagonista de la jornada, aunque no se esté hablando mucho de ello. Antonio Zamora, socio de Macroyield, ha sido un gran placer. Muchas gracias, como siempre. Cuídese, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós. Igualmente, gracias a ustedes. Adiós. Las 12:24 de la tarde, hacemos una breve pausa. Están ya a la espera de continuar hablando Momentum de la economía en los mercados, Ismael García Puente de Mapfre Gestión Patrimonial y Gonzalo Lardíez de Anbank.